Perfecto. Señor, te doy gracias por este domingo que nos das para alabarte, para adorarte, para servirte, para aprender más de ti, Señor. Gracias te quiero hoy dar específicamente por esos dones espirituales que nos diste, Señor, para servir en tu iglesia, Señor, para ponerlos al servicio de nuestros hermanos, Señor, y también de aquellas personas que no te conocen. Gracias te doy, Señor, porque sé que en todos aquellos que reposa el Espíritu Santo hay dones, Señor, que sin duda agradecemos porque tú a través de ellos has trabajado nuestra vida. Gracias te doy, Señor, porque tú siempre en tu gracia nos das lo mejor. Y si hay algo que en verdad queremos agradecerte es esos dones que también por gracia, igual que la salvación, nos das, aunque no los merezcamos. En tu nombre, amén. Bueno, dones espirituales. Voy a pedir el favor de pronto, Santi, como en la diapositiva 14 empiezan los dones. Ahí, perfecto. Creo que una anterior. Ah, no, mentiras, ahí es. Gracias. Bien. Bien, ¿quién me puede decir qué son los dones espirituales? ¿Quién quisiera contestar? Los dones espirituales son una capacidad que nos da el Espíritu Santo para servir en la obra de Dios. Amén, 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 eso es. Entonces quiero que alguien, por favor, bueno, leamos ahí, está en primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:10. Muchas gracias, Ferney. Dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Cuánta verdad y cuánta profundidad tiene este solo versículo? Primera de 4:10. Nos está hablando según cada uno. O sea, ahorita vamos a verlo más adelante, pero cada uno ha recibido al menos un don espiritual, ¿verdad? Y no es cualquier don, ¿es un don qué? Y especial, dice allí en la Nueva Biblia de las Américas. ¿Para qué es? Para usarlo sirviéndose los unos a los otros. O sea, esos dones, y lo vamos a ver más adelante, no son para nuestros deseos egoístas, ni para nuestra vanagloria, eso lo vamos a ver al final como una definición. Los dones espirituales son ¿para qué? Para usarlos sirviéndonos los unos a los otros, como buenos administradores. ¿Qué quiere decir? Que el Señor un día nos va a llamar a cuentas por esos dones que nos dieron y cómo los usamos. O si no los usamos, que aún es peor. Yo creo que recuerdan al apóstol Pablo en 1 Timoteo diciéndole a Timoteo, no descuides el don que hay en ti. Entonces, yo creo que eso es un llamado a atención tremendo, pensar, yo tengo un don espiritual y es desde acá que quiero que se pregunten, ¿yo estoy usando mi don espiritual? ¿Aquí en la iglesia realmente estoy sirviendo a los otros? Dice que viene además porque es de la multiforme gracia de Dios, de las muchas formas como Dios nos da cosas que no merecemos, entre esas la salvación, el Señor nos ha dado dones espirituales. Bien. Miremos la siguiente diapositiva, Santi, gracias. Muy bien, entonces, la palabra don viene de la palabra charisma. Otros lo traducen como charisma o carisma, ¿no? Que es una dádiva, es un don, es un regalo que te fue dado, ¿cierto? Y miren que el principio o la raíz de esa palabra es charis o caris, también se dice, que es gracia. Es un regalo, o sea, eso no fue que yo llegué y como yo soy tan pilas, ¿no? Y yo soy tan inteligente, entonces yo por eso tengo este don. No, nada, fue dado por gracia. Fue dado por gracia, totalmente por gracia. Algo creo que importante aquí, entonces de definir, es que un don espiritual es un regalo, una dádiva que Dios te ha dado, pero que es sobrenatural.
¿sí? Es un don sobrenatural. O sea, eso es algo no, y ahorita lo voy a explicar más a fondo, no es algo que viene de ti, sino es algo que Dios te lo dio. Y te lo dio de una manera sobrenatural. Yo no sé si ustedes se habrán dado cuenta de eso. Yo siempre pongo a don Hernando de ejemplo, que él siempre cuenta que él en la casa no lavaba ni un plato, pero llegó al Señor y de un momento a otro se le disparó un don de servicio tremendo. Él decía, yo ni organizaba una silla en mi casa, y aquí organizaba las 90 sillas, hacía tinto. O sea, fue increíble cómo Dios le dio ese don a él. Y yo creo que piensen cada uno de ustedes, ¿qué tal si le comparte al lado, vaya, compártale a la persona que está al lado, qué don sobrenatural Dios le dio, que usted sabe que es un don sobrenatural, porque usted no tenía eso antes de llegar a Cristo? Hablen un poquito ahí y compártanse cuál fue ese don o esos dones. Que usted dice, yo antes no servía para eso y ahora vea. ¿Listo? Seguramente que cada uno tuvo algún testimonio de eso, ¿cierto? Vamos a la siguiente diapositiva, y entendiendo que un don es como una habilidad sobrenatural que Dios te da a través del Espíritu Santo, que no tenías y ahora la tienes. Se ha debatido mucho si hay dones que llegan después en mi vida cristiana. Yo creo que sí. Yo lo creo que sí, sí. Yo creo que tan pronto uno recibe el Espíritu Santo, uno recibe uno, dos, tres, yo no sé cuántos dones el Señor quiera darte, pero yo sé, y por algo que está más adelante, que no quiero adelantarme, sé que a través de la vida cristiana Dios sigue dando dones. Eso se ha debatido mucho, porque mucha gente dice, no, ese es el momento que nace de nuevo, que ya quedó con los dones que son. Pero si yo digo una cosa, si eso fuera así, entonces, ¿por qué el apóstol Pablo dice que nosotros anhelemos los dones mejores? Y se lo está diciendo a creyentes de tiempo. Entonces, si yo puedo pedir y anhelar los mejores dones, es porque de un momento a otro el Señor puede seguirme dando dones a través de mi vida cristiana. Bien, y la siguiente dice dones y talentos. Hay una diferencia, y esto es importante porque yo sé que en el cristianismo esto se ha debatido mucho, pero sucede que cuando yo llegué a Cristo, ustedes saben que a mí me gusta la música, entonces yo tocaba la guitarra, tocaba el bajo, y de una vez yo recuerdo que estaba en una iglesia de otra denominación, no voy a dar el nombre, pero en esa iglesia me dijeron, tú tienes el don de la música. Yo dije, no, pues chévere, pues yo no conocía nada del Señor, yo apenas estaba aprendiendo de las cosas de Él, nunca había entrado a fondo a estudiar este tema de los dones espirituales. Entonces, no, tú tienes el don de la música, ¿sí? Y me pusieron de una, no llevaba ni un mes, ni creyente era. Con eso les digo, llegué 7 años después, cuando me cobraron, y allá estaba tocando, en el grupo de alabanza de la iglesia, el bajo, ¿verdad? Y que yo tenía el don de la música. Entonces hay una diferencia crasa entre dones espirituales y los talentos. ¿Qué diferencia hay? Pues que los dones son, como lo hemos visto, algo sobrenatural, algo que el Espíritu Santo te da desde que llegas a Cristo. Los talentos son innatos. Uno se pone a mirar a don Víctor, ¿no? Que es un duro con la madera, es un duro con la carpintería. Podemos decir, es un don espiritual que el Señor le dio. ¿Qué va? Es algo que aprendió él durante su tiempo, es algo con que nació. Y eso tiene mucho que ver con lo hereditario. ¿Hay algo que usted haya heredado de su papá o de su mamá que hoy día lo practica?
Porque en el caso de la música, en mi caso es eso, mi papá tocaba, mi papá era músico, yo no, a mí me gusta tocar, mi papá era músico y toda la familia ha sido, le ha gustado la música y sabe tocar algún instrumento, sabe tocar. Entonces, pues yo nací con esa facilidad gracias a eso, eso es algo hereditario. ¿Hay algún talento que usted crea que heredó de su papá o de su mamá? ¿Qué tal si se lo comenta al que está al lado? Algo que usted nació y dice, oiga, sí, yo tengo habilidad con la carpintería porque mi papá era carpintero. O un tío o el abuelo. Yo sé que sí. Entonces queda claro qué es un don espiritual y qué es un talento. Ahora, los dones son primordialmente para la edificación de la iglesia. Primordialmente. Eso no significa que yo con mi don, por ejemplo, si tengo el don de enseñanza, puedo edificar la vida de una persona que no conoce a Cristo, ¿verdad? No, sí, claro. Pero primordialmente son para la iglesia. Primordialmente son para la iglesia. Los talentos, muchas veces, como vemos aquí a los músicos, nos podemos bendecir gracias a los talentos que Dios nos dio innatos para el servicio de la iglesia. ¿Sí? Pero los talentos tú los puedes usar afuera de cualquier forma. A veces es más, nuestros talentos a veces son más usados secularmente que en la iglesia. ¿Sí? Pero los dones primordialmente son para la iglesia. Primordialmente. No digo que sean exclusivos, sino primordialmente. Bien. Vamos a la siguiente diapositiva. Y es la lista de los dones. Entonces, ¿me regala la siguiente diapositiva, Santi? Ya, listo. La anterior, la anterior. Esa, gracias. Entonces le voy a pedir el favor a Adriana, si por favor me colabora leyendo Primera de Corintios 12, del 8 al 10. Y le voy a pedir el favor a Marlene, si por favor me ayudas con Primera de Corintios 12, 28 al 30. Y le pido el favor a Nacha, si por favor me ayuda con Romanos 12 de 6 al 8. Y a Rudy le voy a pedir el favor si me ayudas con Efesios 4:11. Búsquenlo ahí tranquilamente. Entonces ya sé que va Adriana con el primero, con el segundo Marlene, con el tercero Nacha, con el cuarto Rudy. ¿Listo? Entonces, para que se oiga. ¿Me ayudas ahí con el micrófono? Pues a uno les dio, pues a uno les es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro la palabra del conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Vamos con Marlene. A continuación, hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia. En primer lugar, los apóstoles, en segundo lugar, los profetas, en tercer lugar, los maestros, luego los que hacen milagros, los que tienen el don de sanidad, los que pueden ayudar a otros, los que tienen el don de liderazgo, los que hablan en idiomas desconocidos. Gracias, Marlene. ¿Quién sigue? Nacha. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tus dones es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tus dones consiste en animar a otros, anímalos. Si tus dones es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar,
toma las responsabilidades en serio. Y si tienes el don de demostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Efesios 4:11, y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, como ven, esos son los principales pasajes que nos hablan de la lista de dones espirituales. No voy a ahondar en esto porque Cristian Ramírez va a venir dentro de 8 días y va a empezar a explicar cada uno. Se habla de dones como ordinarios y dones extraordinarios, en lo cual hay un debate en las iglesias y por los cuales las iglesias se han dividido lastimosamente también, ¿cierto? Entonces hay un debate muy grande. Cristian va a estar hablando de eso, va a estar hablando del continuismo y el cesacionismo. ¿Sí entienden eso? Está como en inglés, ¿no? Está bien. Continuismo es que algunos dicen, ¿cierto?, que los dones, todos, aún siguen. Todos, aún siguen vigentes. El cesacionismo dice, no, unos ya cesaron, ¿sí?, y otros siguen. Pero de eso no les voy a hablar yo, les va a hablar Cristian dentro de 8 días, ¿verdad? Continuismo, cesacionismo y sobre dones extraordinarios y extraordinarios. Vamos a mirar, en todo caso, vamos a mirar esa lista. ¿Me regala la siguiente, porfis? Ahí está. Entonces tenemos palabra de sabiduría. Como digo, Cristian va a explicarles un poquito más de eso, pero palabra de sabiduría, creo que para la mayoría entendemos, y ayer estábamos con los jóvenes estudiando proverbios, es esa capacidad que yo tengo de pensar, hablar y actuar como Cristo lo haría, de una manera sabia. Y tengo consejo para una persona, igual, tengo una palabra de sabiduría, ya sea el maestro, ya sea el predicador, ya sea un consejero, tiene palabra de sabiduría basada en la palabra de Dios para una persona. Está la palabra de conocimiento o discernimiento, ¿cierto? Algunos dicen palabra de ciencia, pero se refiere más a gnosis, y es ese conocimiento, y Cristian les ahondará más de eso, profundo que tengo de la palabra de Dios. Puedo discernir. Yo creo que ustedes se dieron, o sea, yo creo que supieron eso el día que no sabían nada de Biblia y empezaron a leer la Biblia y empezaron a ver cosas que nunca. Es más, uno sigue sorprendiéndose de lo que Dios sigue mostrándoles, ¿cierto? Y esa palabra de conocimiento no me la guardo para mí, es para, recuerden que los dones son para edificar, entonces la comparto. Ese don de fe, que es ese don que principalmente habla de confianza, ¿sí? Es esa persona, ¿sabe que entre los cristianos hay gente que se enfermó, Juanito, de alguna vaina y dice, se murió? No, ahí no hay nada, y somos hermanos, y no le estoy criticando, pero algunos hermanos somos así, eso no hay nada que hacer. Pero llega un hermano y dice, no, hermano, estamos agarrados de Cristo, yo sé que Él se va a sanar. Hay gente que es así, tiene ese don de fe y le sale. Dice, no, yo sé que eso va a ser así porque el Señor lo prometió. Sí, lo anima. Bueno, don de sanidad o de sanidades, bueno, lo entendemos y se vio muy claro en Hechos de los Apóstoles, sobre todo con los apóstoles trabajando allí con algunos diáconos, de que hacían sanidades sobre personas que tenían alguna enfermedad física. Lo mismo tiene que ver con los milagros, ¿no? Milagros es más en la naturaleza, ¿no? Un cambio que realmente, como de, no sé, en un momento decía, por favor que pare el sol y el sol paraba, o sea, eran cosas así, ese don de milagros. Profecía, que está, y Cristian les ahondará de eso, pero la profecía es hablar lo que Dios me dijo que hablara, ¿sí? Porque la gente solamente lo pone a futuro, no, es que solamente lo futuro, no. Un predicador es un profeta, que el Señor le habló algo y se lo comparte a ustedes, y hablará de cosas del pasado, del presente y del futuro, ¿sí? Discernimiento de espíritus. Ese no es como algunos lo han interpretado, esa gente que anda viendo demonios en la cara de todo el mundo. Este tiene demonios, no. Tiene espíritu de gripa, dice la gente, que wow. De pereza, sí, ¿no? Entonces, no, discernimiento de espíritus es claramente es esa persona que te ve a ti y te dice,
¿qué te pasa? O sea, uno dice, ¿y este de dónde sabe que estoy triste? A mí mi esposa, creo claramente que tiene ese don, y ahí me da risa porque a veces me dice, yo vi a don Miguel triste. Un ejemplo, ¿no? Yo vi a don Miguel triste y yo digo, pues si yo lo vi normal, pregúntale. Yo vi y le pregunto y don Miguel me dice, sí, es que tal cosa y tal. Y yo digo, "Ay, pero", y muchas personas tienen ese don, que es un don muy importante, ¿no? Eso es discernimiento de espíritus. Lenguas e interpretación de lenguas. Entonces entendemos que es una persona que tiene la capacidad de hablar en un idioma, porque eso no era que empezaba a hablar en que todos repiten lo mismo, ¿no? La misma bobada que no sé en qué universidad se lo enseñan. Eso no es don de lenguas. ¿Sí? Don de lenguas era, y lo vemos allí en Hechos capítulo 2, que la gente le entendía a los apóstoles, le entendía porque le hablaban el idioma de ellos, de una manera sobrenatural. O sea, en la vida habían hablado, qué sé yo, etíope, y empezaron a predicar el evangelio en etíope. ¿Sí? De una forma sobrenatural. Y por eso yo preguntaba, ¿pero estos de dónde aprendieron todos estos idiomas? Era algo sobrenatural. ¿Sí? Algo absolutamente sobrenatural. Pero las lenguas no servirían de nada si no hubiera un intérprete de lenguas, que en aquella época no era que había ido al instituto de idiomas tal, no, sino que esa persona tenía la capacidad de interpretar la lengua que esa persona estaba hablando. ¿Bien? Servicio. Estos ya son más, digámoslo así, más naturales, ¿no? Entonces el servicio, lo entendemos claramente, es ayudarnos los unos a los otros, es esas personas que ven que algo está mal en la iglesia logísticamente y bueno, hay que arreglar esto, pintemos esto, cómo ayudamos a tal persona que sé que está en una situación económica difícil, yo quiero servir en eso, yo quiero ir y atenderlo mientras esté convaleciente de la operación, en recuperación de la operación que le hicieron. Porque a veces el servicio, ¿sabe qué? El servicio lo ponemos acá nomás a los sugieres. Y usted sabe que el don de servicio, ¿sabe dónde se ve? En esa gente que quiere ayudar a otro fuera incluso de la iglesia. Que están dispuestos, ¿no? Que hay que hacer, que hay un trasteo, dígale que yo le ayudo. Eso es el don de servicio. El don de enseñanza, pues claramente es aquellos que tienen la capacidad de enseñar la palabra de Dios a otros. Exhortación no es ese que apenas te ve te pega una vaciada, no. A veces no sé por qué siempre consideran exhortación por eso. Exhortación es ánimo. Sí, pues de alguna manera sí me ve a mí mal y me dice, oye Carlos, ¿qué te pasa? Vamos, anímate, yo sé que Dios puede, es don de exhortación. Oye, a veces te dice la verdad. Oye, te he visto mal espiritualmente, algo pasa contigo, ¿quieres que hablemos? Ese es el don de exhortación. Siempre busca edificarla, no humillar, sino edificar. El de liberalidad es el don de dar. Hay gente que es generosa. Mucha gente dice, uy, pero Juanito Fernández ese no ayuda a nada. Y sucede que es el hombre más generoso, sino que es calladito. Él es calladito, pero es gente generosa que da con liberalidad, que no son, perdóname la palabra, pero no son amarrados como muchos de nosotros, ¿no? Sí, ahí con el bolsillito, ahorcando ese pobre billete ahí, ¿no? Gente que es generosa. Como Nacha, que cuando se acaba el culto me gasta siempre empanada. Eso es generosidad. Hoy hay venta de empanadas, Nacha. Bueno, sigamos. Presidir. Presidir es liderar. ¿De dónde viene la palabra presidente? Pues de presidir, ¿cierto? Entonces es una persona que tiene la capacidad de liderar. ¿Sí? No es el director que está acá. A veces la gente dice, ay, ese tiene don de dirección. No, esa persona que tiene la capacidad de liderar. Y no es porque sea algo innato. Conozco muchas personas que me cuentan, mire, yo en la vida hubiera ordenado nada de que me pusieran a liderar. Yo decía, no, a mí no me pongan en eso, pongan a otro. Y llegó a Cristo y el Señor le dio ese don y lidera. Algo sobrenatural. Y por último, misericordia. Entendemos misericordia, ese don en el cual yo me duelo con lo que Dios se duele. ¿Sí? Por un hermano que está mal en cualquier situación difícil. Bien, ya Cristian ahondará más de este tema. Bueno, vámonos a la siguiente diapositiva, porfa, Santi. Dones espirituales. Por favor, alguien que lea 1 Pedro 4:10, ¿puede ser Gio?
Y otro que lea 1 Corintios 12, 29 al 30, puede ser Juan Católico. 1 Corintios 12, 29 al 30. Y bueno, vamos con 1 Pedro 4, 10 primero. Sí, tranquilo, tranquilo. Dale, dale, tranquilo. Ujú. Gracias. Igual. Muchas gracias. Eso es. Entonces, todo creyente en Cristo tiene al menos un don, ¿sí? Como lo pudimos ver ahí en 1 de Pedro 4:10. ¿Sí? Todo creyente mínimo tiene un don. O sea, alguien que diga, no, es que yo no sirvo en la iglesia porque yo todavía no sé cuál es mi don, pues es importante y a veces puede ser culpa del liderazgo que no lo pone a trabajar. Entonces, uno a veces, eso es como en el trabajo, ¿no? Uno coloca a las personas en varios sitios para ver para qué son buenas. Entonces, es parte del liderazgo de la iglesia. A mí por lo menos y a Ferney, los dos nos gusta que empiecen con mujeres. Puede ser, la gente dirá, pero siempre para mujeres. Pero yo no sé, eso le da una característica de humildad a uno, ¿cierto? Qué bueno es empezar por allá, sirviendo a las personas, que no le dé pereza coger una escoba y barrer o limpiar aquello que se secó. La mayoría creo que empezamos ahí, en ese ministerio, ¿sí? Y ahí poco a poco el Señor va desarrollando el don de cada uno y lo va colocando donde quiera. Yo le doy gracias a estas iglesias que son, entre comillas, pequeñas comparado con las iglesias que tienen 500 o más personas, porque tienes mucha más oportunidad de servir. De verdad que aquí el que no sirve es porque no quiere, definitivamente. Porque muchas veces hacemos la invitación desde aquí, desde el púlpito, bueno, si quieres servir, acércate a los ancianos y empezamos a descubrir cuál es el don que tienes. A veces es cierto, uno llega y no sabe cuál es su don, poco a poco el Señor lo va revelando. Por eso hay que practicar para poder entender, para poder saber cuál es mi don. No existen creyentes que tengan todos los dones. Entonces, como lo vimos en 1 Corintios 12, 29, no todo el mundo es meñique. No todo el mundo es hígado, no. Cada cual cumple su función. Es verdad que hay varios que cumplen varias funciones, pero no ahí está el superdotado que tiene todos los dones porque el único es Jesucristo, ¿no? Sí, eso es definitivo y creo que es muy claro 1 Corintios 12, 29 a 30, en que no hay un creyente que tenga todos los dones espirituales. Y la verdad, yo conozco excelentes maestros, pero no cogen una escoba ni de fundas. ¿Sí? La verdad. No todos son personas que son dados al pastoreo. Es más, yo en las iglesias grandes, y lo digo por experiencia propia, a mí no me lo contaron. Yo he estado, antes de estar en aposento alto, estuve por lo menos en 4 iglesias, donde uno conoce pastores que son excelentes predicadores, pero no son buenos pastores. No andan preguntándote, oye hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo siguió aquel problema que tenías? ¿Cómo está tu esposa, tus hijos? No todo el mundo, el hecho de que predique no significa que es un gran pastor, ¿no? Eso es verdad. Entonces, bueno, ¿entendido? Hasta aquí, ¿preguntas? Para no de pronto ir a avanzar. ¿Entendido? A ver si salen más preguntas, vale. A ver si salen más. Sí, hay muchas. Esto es muy profundo. Gracias a Dios que Cristian viene dentro de 8 días, seguimos hablando. Miremos el que sigue, Santi. Bueno, alguien que me lea Efesios 4, 8 al 11. Vamos a mirar quién te da los dones espirituales. Entonces le voy a pedirle favor a Emmanuel, ya que estás ahí, pilas. Efesios 4, del 8 al 11. Y le voy a pedir el favor ahí a Andrés. 1 Corintios 12, 11. Efesios 4, del 8 al 11. Listo, Emanuel, de una. Por eso las escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Fíjese que dice ascendió sin duda. Eso significa que
Muy bien, gracias. Gracias, Emanuel. Andrés, 1 Corintios 12:11. Gracias, según su voluntad. Sí, gracias. Para el bien de los demás, gracias. Muchas gracias, Fer. Entonces, ¿quién es el que da los dones? Es interesante ver Efesios 4:8 al 11. Efesios 4:8 al 11. Es interesante ver que Cristo dice que subió y cuando descendió, ¿qué trajo? Dice que trajo dones. ¿Lo vemos a leer? Ahí voy, lo voy a volver a leer. Mire, es interesante. Por lo cual dice la Escritura, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, o sea, Cristo, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros, a otros pastores. Entonces, qué importante es ver que el Señor como que sube después de que ha completado su obra redentora y trae dones a los hombres, pero quien administra esos dones, ¿quién va a ser después? El Espíritu Santo, dice ahí en 1 Corintios 12:11, que los va a repartir como Él quiera. ¿Sí? O sea, es un acto soberano del Espíritu Santo. Pero era importante ver que Cristo, como que trae esos dones, ¿cierto? Lo dice ahí la Escritura, no lo estoy diciendo yo. Lo dice la Escritura, que Él subió y trajo dones a los hombres, pero es el Espíritu Santo el encargado de repartirlos. Y es bien importante ver que Él los reparte como quiere. Entonces, sería muy chévere decir, yo voy a escoger el don que quiero, ¿no? Sería bien complicado que seguramente la mayoría escogería como los más extraordinarios, ¿no? Yo quiero el don de... Todos quisieran el don de milagros, de sanidad, me imagino. Uno escogiendo, ¿y quién escoge el de servicio? Poquiticos, ¿cierto? Entonces, no. Ahí hay una frase en amarillito que dice, son dados según tu llamado. El Señor sabe a qué te llamó. El Señor sabe. Por eso también el llamado también hay que descubrirlo. En oración, ¿cierto? En práctica, sirviendo en la iglesia. Bueno, ¿para qué sirvo? Y empezar en oración y a través del servicio a mirar para qué Dios me llamó. A uno los llamó, dice el Señor, para ser maestros, a otro para ser pastores, a otros fueron llamados para ser apóstoles, otros fueron llamados para ser evangelistas, ¿cierto? Fuimos llamados a algo y según a lo que fuimos llamados, pues el Señor nos da dones. Incluso hay otra controversia con respecto a que en Efesios no están hablando de dones, sino está hablando de oficios que tienen un don. ¿Sí? Es otra controversia que hay, no me voy a meter en esa controversia, ¿cierto? Pero dice, obvio, si alguien es maestro, ¿cuál don debería tener? Enseñanza. Si alguien es pastor, ¿qué dones debería tener? Misericordia, servicio. Exacto. ¿Cuál dijiste, Pipe? Sabiduría, exacto. Sí, exacto. Para la iglesia, ustedes ven que la iglesia tiene como un trato, digámoslo así, diferente al que había en el Antiguo Testamento. Recuerden que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre las personas, pero uno ve muy claramente en el Nuevo Testamento que el Espíritu Santo trabaja o sea, está en mí. Cuando habla de Sansón, dice que venía el Espíritu Santo sobre él y él tomaba una quijada y mataba a 1000, ¿sí? Pero después como parece ser que se iba. Yo creo que sí se iba porque cuando estaba coqueteando con Dalila, no creo que el Espíritu Santo estaba ahí, ¿sí? No creo. Pero sí hay un trato diferente en la palabra de Dios y sí es muy claro que
que no se ve esa misma figura de Jesucristo cumpliendo su labor de redención, subiendo a los cielos y entregando dones a los hombres. ¿Sí? Entonces en el Antiguo Testamento obviamente el Espíritu Santo actuaba y hay dones en el Antiguo Testamento, claro. Claro, uno ve claramente que habían dones. Y me imagino, Isaías tenía un don de profecía tremendo, ¿no? De enseñanza. Sí habían obviamente dones en el Antiguo Testamento, sino que este es como un trato especial en el Nuevo Testamento, donde el Señor trae ciertos dones que son al servicio de la iglesia. Están para el servicio de la iglesia. Ustedes saben que en Israel era el pueblo de Dios, pero lastimosamente fue un pueblo que al final fracasó, porque estuvieron más lejos de la voluntad de Dios que lo que estuvieron cerca. Y solamente era un remanente el que realmente servía. Pero la iglesia es otro trato diferente. No sé si ahí te queda contestada un poquito la pregunta, ¿sí? Y es muy importante pensar en que son dados según tu llamado. Y como veíamos, para aquellos que piensan que no hay una lista de dones en Efesios, sino hay una lista de oficios que se determinan por un don, ¿sí? Si es maestro, entonces enseñanza. Si es pastor, todos los que estaban diciendo misericordia, sabiduría, ¿verdad? Si es un evangelista, ¿qué don creen ustedes que necesitan? De los dones que vimos, no se inventen dones. ¿Ah? ¿Lenguas? Sería un muy buen don. Sería espectacular discernimiento de espíritu. Sería un muy buen don. Claro que sí, lo que dice Gio es cierto. Si yo voy a una tribu que yo no sé nada de su idioma y el Señor me da ese don para predicar el evangelio, sería espectacular, obvio. Sería espectacular. Pero sin duda tiene que tener de enseñanza. Tiene que saber enseñar el evangelio. ¿Sí? Tiene que enseñar el evangelio. Por eso es que digo, sí les digo que esto va a abrir una discusión muy grande en las iglesias, porque muchas veces le dicen a uno, ¿usted tiene el don del evangelio? Y el don del evangelio no aparece en ninguna lista, sino que aparece es que es evangelista. Ajá. Exacto, y eso que dice Marta es muy importante. El hecho que yo no tengo el don de servicio, no, yo no muevo esa silla porque yo no tengo el don de servicio. Pero hay gente así. Entonces lo que dice Martica es cierto. A mí no me... O sea, si el Señor me está llamando a toda la iglesia a ir y compartir el evangelio de Señor y a ser discípulos. Ahí no importa si soy un gran evangelista o no lo soy, yo estoy llamado a compartir el evangelio del Señor. Amén. Eso es también, gracias Martica, porque eso es bien importante. Bueno, sigamos. Vamos a la siguiente diapositiva. Sí, señor. Gio. Gracias, Gio. Yo creo que no hay un don diferente a los que están en la lista, pero sin duda hay habilidades que la persona tiene sobrenaturalmente que tienen que ver con algún don de esa lista. Eso sí lo creo. Lo que pasa es que por lo menos, Cristian les hablará más de esto, pero por lo menos el don de ciencia, ese es un don que ha sido discutido años. Para algunos, el don de ciencia es un conocimiento sobrenatural que tengo de la palabra de Dios, pero para otros no es eso. ¿Sí ven? Entonces puede ser, ¿cierto?, que algo que tú ves sobrenatural en una persona y que lo pone al servicio de la iglesia tiene que ver con algún don de estos que han estado siempre es que, mire, alrededor de este tema de los dones espirituales, ustedes saben que las iglesias se dividen, ¿verdad? Por ejemplo, los carismáticos, ¿a qué dones le dan más, las iglesias carismáticas y pentecostales, ¿a qué dones le dan más énfasis? Sanidad, lenguas, ¿cierto? Profecía como a futuro, ¿no? O profecía de Pipe, veo que vas a conseguir esposa mañana va a salir, espérala, ¿no? Porque es ese tipo de profecía. Es ese tipo de profecía. Y Pipe dice amén, amén. Amén, dice Pipe.
Se le bajó el azúcar a la mamá. Oiga, déjelo que se case chinito, ¿qué tal? Bueno, allá, Fer. Sí. Ah, ok, ok, ok. Eso. Ajá, ajá, ajá. Sí, está bien, Gio. Ese puede ser un caso. A ver, Martica. Ajá. Pues, por ejemplo, esos dos que está diciendo Gio y Martica, yo lo asocio a discernimiento de espíritus. Lo asocio ahí, ¿no? Porque el discernimiento de espíritus es ese discernimiento que tengo de ver espiritualmente la vida de una persona y pasa muchas veces, pero gracias. Eso, podría darse a ese. Orlandito. Sí, también puede ser una indigestión, no mentiras. Ajá. Amén, sí, señor. Ese es un don muy importante. Todos deberíamos, y todos tenemos, es igual. Hay gente que aunque no tiene el don, eso no le quita que debe ser un siervo del Señor. Somos siervos del Señor. Gracias, Orlandito. Juanma. Sí, como lo hablamos anteriormente sobre la diferencia entre el don espiritual y el talento innato, el hecho de que yo tenga un talento, Dios lo usa muchas veces para glorificarlo a Él también en la iglesia. Ajá. Ajá. Ujú. Importante. Y por eso ahorita vamos a pasar rápidamente al propósito de los dones, ¿cierto? Porque sí, como lo decían las iglesias carismáticas, hay mucho más énfasis en los dones extraordinarios. En las iglesias más conservadoras hay más énfasis en la enseñanza, ¿verdad? Hay más énfasis en ayudarnos unos a otros, en la misericordia, en el presidir, en ese tipo de dones que son más de servicio unos a otros y de edificarnos unos a otros. De eso obviamente Cristian hablará más adelante, pero a mí me impacta en 1 Corintios 14 la diferencia que hay entre unas iglesias y otras, que no significa que en lo fundamental no pensemos lo mismo. No vamos a pensar, no, es que ese porque es de una iglesia carismática, ese es un hereje. No, 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 no. No, porque si en lo fundamental pensamos que la salvación es por gracia, ¿verdad? Que no fue que yo me la merecí, sino que Dios por gracia me elige, me escoge para ser su hijo y ese día el Espíritu Santo me convence de pecado, de justicia y juicio, reconozco lo que Cristo hizo en la cruz por mí, soy justificado por Él, creo que resucitó
y que con Él voy a tener vida eterna. Y alguien, cualquier persona que en la vida entendió eso, es salvo. Aunque es que creía otra cosa con respecto a dones, sí, podemos tener una diferencia. Y podemos claramente hacer una raya y decir, hermano, yo a usted lo respeto en eso, pero no estoy de acuerdo, porque ya es un tema de interpretación bíblica. ¿Vale? Eso no significa que los vamos a tratar de herejes ni nada, ¿saben? A nosotros también nos tratan de herejes y nos tratan que somos unos muertos espirituales porque aquí no andamos sanando gente y haciendo milagros y haciendo temblar la gente en el piso cuando, ¿cierto? Haciendo así. No, no existe eso, y eso no significa que nosotros no habita el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo ¿sabe dónde habita? En aquel que sale a la calle y un carro lo cierra, ¿verdad? Y en vez de ir a perseguirlo para cerrarlo también y echarle, ya sabemos qué, ya sabemos que le puede echar. No, se queda quieto, tranquilo y evita el conflicto. Es aquel hombre que tiene una mujer ahí al lado de su oficina que le anda coqueteando y la cancela y dice, no, qué pena, soy casado y te pido el favor que mantengamos una distancia. Eso es ser lleno del Espíritu. Ahí es que realmente se nota que uno tiene el Espíritu Santo. No de poner a temblar, poner a temblar aquí una persona. Porque yo puedo hablarles aquí emocionalmente y ponerlos a temblar a todos si quisiera. ¿Sí? Pero no, eso sería manipulación y no lo voy a hacer. Vamos a mirar rápidamente entonces, en estos 3 minutos, un poquito que nos queda. Leamos, Pipe, Efesios 4, 11 al 13. Y Javier, otra vez Primera de Pedro 4:10, Javier. Primera de Pedro 4:10 y Efesios 4, 11 al 13. Y envió algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Muy bien. Incluso el 15. El 15 dice, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Amén. ¿Y qué dice Primera de Pedro 4:10? Entonces, mirando estos versículos, vemos que el propósito de los dones espirituales es para edificar la iglesia de Cristo. Ese es el don principal. Perdón, ese es el propósito principal. Como lo decía Ferney ahorita, es muy importante, antes de entrar en esa lucha de de qué dones debemos usar, cuáles continúan, cuáles cesan, es que ese don que a mí Dios me dio, lo pongo en servicio de la iglesia para edificar el cuerpo de Cristo. Ustedes saben qué es edificar, ¿no? ¿Alguna vez ha ayudado a levantar una pared de una casa? Sí, oiga, el bloquecito, ¿no? Le echamos el cemento, vamos cuadrando uno más acá del otro porque no se va a caer eso, y vamos edificando, y cuando nos damos cuenta terminó toda la pared y vámonos ahorita con la otra pared y vamos edificando. La iglesia vive en un continuo crecimiento. ¿Hacia dónde? Pipe lo dijo ahorita en el versículo, a que todos alcancemos la madurez. ¿La estatura de quién? De Cristo. Entonces, edificar el cuerpo de Cristo es lo primero. Me gustó mucho que es capacitar a los santos. O sea, yo el don que tengo es para capacitar a Ricardo, para capacitar a Adelaida, para capacitar a Adriana. Para eso está el don que me dio a mí el Señor. Para madurar espiritualmente. De verdad que cuando esas personas que llegan a la iglesia y se hacen allá en la última fila para que apenas se acabe el culto salen corriendo, nunca tienen comunión, nunca participan, son personas que corren el peligro de no madurar. Qué importante la comunión, por eso es tan importante encontrarnos entre semana con los grupos familiares de oración, ¿cierto? Y no solamente orar, sino hablar del Señor y hablar de cómo fue la prédica el domingo y edificarnos unos a otros. Qué bueno es mantener la amistad, como decir, bueno, Gio, don Orlando, vamos a tomar un tintico y hablar de Cristo y edificarnos unos a otros. Sí, para eso fueron dados los dones.
Crecer juntos a la estatura de Cristo, servirnos unos a otros. Para eso fue dado. Y quiero terminar, última diapositiva, con algo muy importante. ¿Qué dice 1 Corintios 12:31? Rápidamente, alguien que lo lea. Y 1 Corintios 12:7, que ya lo leyó Ferney. 1 Corintios 12:31. Alguien que lo lea ahí rápidamente. Ustedes por su parte ambicionen, sí. Procuren pues los dones mejores, mayores, muestra un camino mejor, exacto. Entonces, me vuelvo acá y deseemos los mejores dones. De eso les va a hablar más Cris, pero sin duda, yo sé que mucha gente quisiera hablar en lenguas y descrestar a la gente con el tema, así. Ir para descrestar a la gente. Yo sé que muchos quisieran eso. Pero como decía el apóstol Pablo, y estoy totalmente de acuerdo con Dios hablando a través del apóstol Pablo cuando dice, yo prefiero 5 palabras que yo comprenda y me edifiquen a un poco de palabras que no entiendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces los mejores dones, ¿cuáles son? Los que son más comprensibles, los más sencillos, a veces son los mejores porque son los que me edifican mi vida. Imagínese que yo le estuviera a usted, voy a ir a exhortar a Walter, lo voy a exhortar en kurdo. Walter dirá, no, pues bacano, pero sabrá Dios qué me dijo. Gracias, dirá, no entendí nada. Pero si yo hoy le digo las 4 cositas o 5 cositas que tengo que decirle en un español claro, seguramente Walter me lo va a agradecer, ¿verdad? Entonces procuremos los mejores dones y eso está ahí pueden estudiar 1 Corintios 14, donde el apóstol Pablo dice, es más, si usted sabe hablar en lenguas, pero no tiene alguien que le interprete, mejor ¿sabe qué? Quédese callado. ¿Lo dice quién? ¿El apóstol Pablo? No, lo dice Dios a través del apóstol Pablo y por eso quedó en su escritura. Amén. Ahorita la última pregunta. Y terminamos acá. Dice, los dones espirituales no son dados para nuestro deleite egoísta o para vanagloria. Uy, esto sí que es duro. Porque a veces uno cree que porque tiene don de enseñanza, entonces no. Mire, hermanos, yo amo a unos hermanos en Cristo, los amo de verdad. No voy a decir de qué denominación son. Los amo, pero aprenden tanto de la palabra de Dios que ya miran a todo el mundo como diciendo, este tonto no sabe nada. ¿Sí? Por encima del hombro. Eso, no caminan, levitan. Levitan. A ver, si ese conocimiento que Dios te permitió, ¿para qué es? Para edificar. Si sé más palabra, tengo la oportunidad de enseñar más al pueblo de Dios sobre eso. Gloria a Dios, no son para mí tampoco solito, para llenarme ahí como una bomba y un globo llenándose hasta que se revienta, no. Son para edificar la iglesia. Pero a cada uno se le da manifestación del Espíritu para el bien común, no para mi propio bien o para que me alaben, para que digan, no, ¿cómo sabe palabra este hombre, verdad? Ahí terminamos. Una pregunta, porque ya son las 10:05. ¿Orlando iba a preguntar algo? ¿Ya no? Ah, bueno. ¿Alguna pregunta? Entonces pueden ir a tomar su tinto, su agüita aromática. Señor, te damos gracias. Gracias porque, aunque este es un tema, Señor, sin duda, que durante muchos años ha sido muy debatido, lo que sí entendemos es que tú fuiste a través de tu Espíritu Santo quien repartiste los dones según el llamado que hiciste en nuestras vidas. Si alguno aquí, Señor, no ha descubierto ese llamado y cuáles son sus dones, te pido el favor que lo ilumines, que le reveles cuáles son esos dones para servir a esta congregación, para que la iglesia de a sus pies siga edificándose y madurando y creciendo a tu estatura, Señor. Ayúdanos a ser sencillos, que entendamos, Señor, que viene de ti. Es una gracia extraordinaria, sobrenatural, que no merecíamos, pero tú quisiste dárnosla, Señor. Ayúdanos, Señor, a crecer y a servir mucho mejor, primeramente a ti y segundo a nuestros hermanos. En tu nombre, amén.